¿Cómo están, queridos alumnos? Y entonces, con esta clase, que es la última de entrega desde el punto de vista tecnológico, digamos, y académica, quizá tengamos otra clase que va a ser un poco más distendida, que es la última que yo generalmente hago. Esta me refiero que es la última desde el punto de vista académico. Entonces, vamos a hablar justamente de los avances en algunos de los avances tecnológicos en nuestra especialidad. En nuestra especialidad. Algunos, no vamos a hablar de todos. Entonces, como siempre, vamos a ver cuál es el impacto más importante, el impacto importante que ha tenido la historia, especialmente con nuestra especialidad. Entonces vamos a ir de lo antiguo a la actualidad. Y vamos a hacerlo un poco más dinámico y recreativo, no les quiero sacar tiempo, pero sí que puedan disfrutar un poco y que vean cómo el impacto, a veces uno lo piensa las cosas desde la actualidad, ¿no? Como si siempre el teléfono celular hubiese existido. Para algunas personas creen que el teléfono celular existió siempre, o la tablet, el iPad, o la televisión. Pero recuerden que cuando nosotros éramos pequeños, recién existía la televisión y los teléfonos, la telefonía celular, por supuesto, no existía. Lo que hoy se hace con la facilidad de la tecnología celular, hace muchísimos años atrás, esto no se producía. Entonces, pasaron mucho tiempo para llegar a este tipo de adelantos. Y se superaron, por supuesto, hubo que superar muchísimos obstáculos, muchos, idas y vueltas, algunos con pérdida de la vida, y eso lo conocen muy bien ustedes. Si no, fíjense el tema de la anticoagulación, y entre otros tantos, ¿no? Y la medicina transfusional no fue ajena, por supuesto, a esto antiguo, a estos cambios de lo antiguo a lo moderno, y además, como la medicina transfusional es muy, pero muy exacta, ha sido muy prudente de todos los avances tecnológicos que ha llevado nuestra especialidad. No, para poder incorporar un avance tecnológico tiene que ser totalmente comprobado. Entonces, me voy a detener en este tema importantísimo que es la invención del plástico. El hombre se ha esforzado por crear materiales que ofrezcan los beneficios para producir el efecto deseado, que tengan beneficios, propiedades y practicidades. Y lo hablo porque muchas personas vulneran o no tienen en cuenta que nuestro mundo está lleno de plástico. Entonces, el plástico fue importante por lo maleable y lo plástico. Justamente el plástico, cuando hablamos de plástico, hablamos de la plasticidad de ese elemento, esa capacidad que no tiene dureza, pero sí de amoldarse, la plasticidad que ofrecen para el objeto deseado. En 1855 aparece el celuloide, con lo cual se le da origen también al tema cinematográfico. Recuerden que las primeras filmaciones se hacían también con celuloide. En 1832, el PVC, y en 1882, no importa, fines del 1800, el PVC. Y en 1907 ya se descubre una aproximación al plástico que es muy importante, que es la baquelita. Entonces comienza, no de modo popular, sino de modo específico a utilizarse el plástico. Miren, fíjense, todo lo que nos rodea en general es de plástico. Por eso es tan importante. Se ha pasado a otro extremo de fabricar utensilios, casi todos, con plástico, y plástico que en este momento se sabe perfectamente lo dañino que es para nuestro planeta. Por eso es tan, pero tan importante. Y ahora hay grados de plásticos, hay grados de toxicidad que tiene el plástico, porque, por supuesto, como ustedes saben, no son todos biodegradables. Y los que son degradables tardan años y años en degradarse y en el mientras tanto contaminan el planeta. Es por eso que la incorporación del plástico ha traído tantos, pero tantos
problemas a nuestro planeta. Y antes del plástico, se pusieron a pensar ustedes fíjense, les traje esta imagen, un triciclo, algo muy pero muy común en los chicos, donde si ustedes fijan con detalle, todo, menos el caño, a veces el caño, la estructura metálica, hasta eso puede llegar a ser de plástico. Y antes de esto, ¿qué pasaba? ¿No había triciclos? Claro que sí, por supuesto, pero no eran de plástico. Fíjense lo que son la estructura de este triciclo, que nosotros lo teníamos cuando éramos pequeños, que ni siquiera las ruedas eran de plástico, sino de metal, ¿eh? Entonces, ¿cómo hoy, y lo pongo a propósito para despertar esta inquietud, ustedes imaginan cómo antes del plástico, cómo se envasaba el azúcar? Por supuesto hoy, o los envases habituales, estaban las bolsas de papel. Antes del plástico existían las bolsas de papel, pero no en forma de bolsa. Además estaba el papel donde se hacía la bolsa. ¿Y ustedes saben cómo venían, antes del plástico, cómo se compraban galletitas? Las galletitas venían sueltas. ¿Y dónde venían? En latas. ¿Eh? Lo traigo un poco a propósito para que ustedes quizá lo puedan compartir con su familia. El té, las cajas de té, fíjense, una marca muy conocida, pero que no venía en caja de plástico, sino en caja de metal. Entonces, todo esto que existía por los años 30, 40, 50, hasta los años 60, hasta que el plástico se hizo popular. Bueno, así, ese plástico que hoy nos salva muchas veces la vida, también, por supuesto, tiene impacto en nuestra especialidad. Como eran las extracciones de sangre, sin ir más lejos, en frascos de vidrio. Estas fotos algunas ya las hemos visto. Cómo eran las sillas, cómo son ahora, acolchonadas, con plástico, con fundas de plástico. Las unidades de recolección que aparecen en el plástico recién en 1948. Karl Walter describe un método de recolección de sangre en bolsas plásticas. Imagínense la resistencia que hubo para utilizar el plástico hasta tanto se vio que no era tóxico. Porque los frascos hasta ese momento se sabía que no eran tóxicos. Entonces, cuando una vez que se descubre esto, todo lo que era frasco, hasta frascos de suero, pasa a ser plástico. Acá tenemos una bolsa simple, una bolsa doble, y ustedes fíjense ya cómo con las bolsas, antiguamente cuando yo empecé la especialidad como técnico antes de ser médico, se sacaba la sangre entera. Después, como el plástico ya nos daba suficientemente ciertas bondades, había las bolsas dobles para poder separar el plasma, que tiene que ver con la invención también de la centrífuga, pero refrigerada, porque la centrífuga antigua de bolsa no existía primero y se sedimentaba, hasta llegar así, por supuesto, a las unidades de recolección triples, cuádruples, y ahora, hoy, con la bolsa de satélite de recolección. Bien. Esto también tiene que ver, por supuesto, con los métodos para la extracción de sangre, teniendo la bolsa, desde tener la bolsa en la mano, algo tan pero tan simple, hasta los equipamientos que miden y pesan las unidades y cortan cuando se programa a un determinado peso. Y además miden el tiempo de extracción y cómo fue el flujo. Bien. Acá tenemos todos los elementos que nos ofrece hoy una unidad de recolección de sangre que está hecha absolutamente todo de plástico, menos la aguja que es de metal, que también, por supuesto, ha avanzado. Centrífugas de bolsa. Las centrífugas de bolsa son relativamente nuevas, porque no todo nuestro país en los años 70 o en los años 60 contaba con centrífugas de bolsa, y las primeras centrífugas de bolsa eran sin refrigerar, porque levantaban mucha temperatura, con lo cual si levantaban una temperatura por la velocidad de fricción en la centrífuga, en el movimiento centrífugo, no se podía producir plaquetas, ni se podían producir tampoco los componentes que son lábiles a la temperatura, como los componentes, el factor 8 o el crío precipitado. Las balanzas para pesar esta centrífuga, una cosa trajo la otra, en la modernización de esas centrífugas con los vasos un poco más amplios para optimizar la capacidad, donde ya se pueden incluir más de una unidad de extracción dentro de cada vaso, y además muchas vienen con
los congelantes y los refrigerantes externos para congelar de manera casi inmediata, en pocos minutos, el plasma y así poder producir lo que nosotros conocemos como crioprecipitado. También el avance en los métodos de fraccionamiento. Hoy tenemos, así como tenemos la centrífuga, también existen desde el aparato más simple, que es una prensa mecánica, hasta los que directamente colocan la bolsa y separan todos los componentes por una cuestión física, el fraccionamiento físico y no a través de la fuerza centrífuga. Fíjense que diferencia el almacenamiento con los frascos, pero aún así, en esa diferencia, acuérdense, Durand-Jordán, llevan, por supuesto, un orden y una correlatividad. El etiquetamiento, como era el almacenamiento con los frascos, como lo es hoy, ya en los refrigeradores, totalmente controlados, con control externo, con control de temperatura interno, con ventilación interna, con registro de la temperatura, por supuesto, con bandejas a la vista, separados por grupos sanguíneos, obviamente, ¿sí? Otro almacenamiento, no solamente para los glóbulos rojos, sino también para las plaquetas, un rotador de plaquetas, un oscilador, y también, a ver si está, sí, por supuesto, aquí está, no solamente a la temperatura ambiente, acuérdense que la plaqueta tiene que estar durante 5 días a una temperatura específica, y si no se puede lograr esa temperatura específica, especialmente en el sur de nuestro país o en el norte, donde hace mucho calor, se le colocan también los termostatizantes, donde mantiene una temperatura ideal y constante, 22 grados, en el caso de la plaqueta. Los selladores, tenemos todavía servicios donde en la tubuladura se sellan con los nudos, todavía, y si no, también con los primeros selladores que fueron con clampeadores, que clampeaban, y los selladores eléctricos que, como vemos aquí, que producen un sello por calor, por termofusión, donde vamos a tener no solamente la capacidad de poder obtener los segmentos para las compatibilidades o los estudios que tengamos que hacerle a la unidad, sino asegurarnos que no haya ingreso de gérmenes de microorganismos. Aunque si uno todavía hace el nudo, por supuesto, no tiene riesgo de contaminación. También, imagínense, y les puse esto, como antiguamente para aplicar una inyección, o para sacar sangre, por supuesto, se utilizaban este tipo de jeringas y este tipo de agujas. Y estas cajas donde se guardaban, y ustedes ven acá que están como un tipo óxido por el color verde, porque ¿cómo se esterilizaban? Y bueno, se esterilizaban de forma casera con el agua y se hervía. Obviamente, a nadie hacerlo hoy es una iatrogenia, por supuesto, pero no porque no haya servido en su momento, sino que además hoy los gérmenes que existen y los microorganismos que existen no son los mismos que antes. Entonces, algunos pueden que, como por ejemplo el COVID, que a cierta temperatura se desnaturaliza la membrana grasosa que lo recubre y pierde capacidad infectiva. Pero hay otros que no. Bien, entonces acá le puse este tipo de material que se utilizaba antiguamente, por supuesto también con la esterilización del autoclave, hasta que llega, ¿quién llega? El plástico. Fíjense las primeras jeringas, hasta que llega el plástico, y hoy una jeringa y una aguja, menos el metal, por supuesto, se utiliza en una sola vez y se descarta, absolutamente. Esta se usaba y se usaba. Fíjense, 200 y hasta un vidrio termostatizado hasta 250 grados centígrados, que aguanta. También los métodos nuevos de extracción, como es la camisa, que sujeta a una aguja que se incorpora a la vena, y que en vez de tener un émbolo para la extracción, tenemos un tubo sellado al vacío con una sustancia gelatinosa para que cuando ingrese la sangre, después se ponga en reposo y active la coagulación y no modifique las propiedades de la sangre, y con el solo hecho de incrustar el tubo con una superficie de goma que tiene, y el vacío
se puede recolectar la sangre tranquilamente. Y acá lo puse a propósito porque este tipo de lazo que nosotros le llamamos, es el que se utilizaba para otras cosas antiguamente, este es el caucho que se utilizaba para otras cosas. El que es redondeado con forma tubular, disculpen el término, como si fuera un fideo, ¿no? Justamente es el que se utilizaba para las transfusiones y hoy se utiliza para hacer el torniquete de la extracción de sangre. Otro de los avances muy, pero muy importantes que tiene que ver con la seguridad es el rotulado y el código de barra de las unidades de sangre. Entonces, no solamente es prolijo visualmente, sino que además nos permite realizar una trazabilidad desde el punto de vista del sistema de gestión en bancos de sangre con un software, ¿no? Que está preparado para ello. Los filtros de las unidades, que son desde la década del 60, de las unidades de glóbulos rojos, directamente, o de plasma, los filtros ya todo absolutamente de plástico, y cuando esto no era de plástico, recuerden que esas tubuladuras eran totalmente de goma. No solamente para las unidades de glóbulos rojos, sino también para filtrar, ¿qué queremos filtrar? Partículas más pequeñas, leucocitos. Entonces tenemos los nuevos filtros de microorganismos leucodepletores, tanto para plaquetas como para eritrocitos. Este tipo de filtros que tienen una superficie ya de caucho para poder extraer sangre o colocar algún tipo de medicamentos en caso de reacciones alérgicas. Y fíjense de forma masiva la cantidad de filtros, porque hay unidades que ya muchas veces vienen con el filtro incorporado para hacer la leucodepresión antes de almacenarlos. Entonces ya son unidades leucodepletadas, porque la unidad ya viene con este filtro. Bien, el banco móvil que teníamos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en el transporte de sangre, hasta las donaciones actuales, que son donaciones también móviles, en vez de que el donante vaya hacia el lugar de donación, nosotros nos acercamos al lugar que creemos conveniente, ya sea una fábrica, una plaza. Entonces, la comodidad de ofrecerle al donante para que no se mueva de su lugar y que a su vez done sangre de forma cómoda. Y los avances en inmunohematología, de poder hacer las sustancias comerciales, que ya vienen preparadas, por supuesto, estas sustancias que van a detectar los anticuerpos. Antiguamente, cuando esto no existía, o era muy caro poder adquirirlos, porque había muy pocos en el país, entonces esto lo hacíamos de forma casera, ¿no? Por así llamarlo, disculpen el término, pero de forma manual. Entonces hacíamos un pool de toda la unidad de los grupos ceros que teníamos en el banco para detectar cualquier otro tipo antigénico que pueda contener el suero del paciente que iba a ser receptor. Hoy ya tenemos los sueros detectores de anticuerpos y los sueros identificadores de anticuerpos. Todo esto en forma comercial. Y por supuesto las técnicas más avanzadas, que hasta ahora son las últimas de las últimas generaciones, que es la técnica en gel, de las pruebas de compatibilidad, las pruebas de Coombs, tal cual habíamos dicho. Las pruebas en gel, y si tenemos una tarjeta en gel que va a reemplazar al tubo, este tubo que es de plástico que está dentro de una tarjeta, tenemos que tener los elementos suficientes, como el incubador, que ya es seco y no húmedo, como es el incubador del baño María, y la centrífuga, porque las técnicas siguen el mismo proceso de un tiempo de incubación y un forzamiento para acercar antígeno y anticuerpo, más allá del químico, que es el físico, la centrifugación. Ahí tenemos la tarjeta con las micropartículas de plástico que están aquí, de gel justamente, que van a dejar pasar los eritrocitos que no estén adheridos a los anticuerpos, porque si están adheridos a los anticuerpos, forman el cúmulo y quedan en esta parte de la superficie. Ese es el fundamento de la técnica en gel, lo que es negativo y lo que es positivo. Como no es tema de esta clase, se los nombro para ilustrarlos, nada más. Aquí están las técnicas en gel y las planillas para ver qué es lo positivo y qué es lo negativo y poder detectar qué tipo de anticuerpo estamos encontrando en
en este procedimiento inmunohematológico. Técnicas en gel como que no han reemplazado, sino que han avanzado a la técnica en tubo que ustedes van a ver. Y para ir terminando con esta clase de algunos avances tecnológicos, la hemaféresis. Hemaféresis, ¿qué es? Proviene, la féresis, la palabra féresis proviene del griego, que es extraer. Entonces, ¿qué extraemos? Sangre, hemaféresis, sí, extraemos sangre. Pero la hemaféresis es una hemaféresis selectiva. Se utiliza este término para las primeras plasmaféresis manuales en humanos. ¿Qué es una plasmaféresis? Cuando decimos hemaféresis, generalizamos la sangre. Pero decimos plasmaféresis, estamos hablando de plasma, o sea, poder recoger o extraer el plasma de ese paciente. Entonces, ¿cómo se hacía y cómo se hace y cómo hoy, que justamente con el tema de la pandemia y cómo se puede obtener plasma de pacientes convalecientes que se supone que tienen los anticuerpos? Bueno, la técnica ideal, por supuesto, es con los equipamientos que realizan la plasmaféresis. Pero yo, si quisiera, pudiera hacer una donación en una unidad. ¿Y qué quiero obtener? Solamente el plasma. Como quiero obtener el plasma, lo centrifugo, me quedo con el plasma y le puedo devolver todo el contenido globular o eritrocitario al donante, que, por supuesto, porque mi objetivo es obtener el plasma. En 1931 comienzan la primera empresa de solución intravenosa. ¿Para qué? Porque si yo estoy sacando el plasma y en grandes cantidades, necesito reponer ese líquido. Ya en el 31 Baxter funda la primera empresa fabricante de soluciones intravenosas, ¿sí? Y en el 39 se crea el frasco de vidrio para la obtención de sangre, hablando sobre la extracción de sangre. Y en el 41 el frasco al vacío para obtener plasma. Ya, o sea, desde el 30, una cosa seguida de la otra. Ustedes fíjense acá cuál es lo significante, que los avances son muy, pero muy rápidos, un año tras otro. En el 52, en Barcelona, Grifols realiza la primera plasmaféresis manual para obtener plasma. Cosa que hoy también se puede hacer, pero si existe el equipamiento, que de hecho existe, no todos los bancos lo tienen, ¿por qué hacerlo de forma manual? Se perfecciona la técnica, por supuesto, y en 1980 los donantes de plasmas eran pagos. Y aquí empezaron otra vez los problemas. En el 63 la ABB establece entonces guías regulatorias para la plasmaféresis. Y la plasmaféresis también se puede hablar de obtención del plasma para poder obtener los productos del plasma, como la albúmina, en este caso el ensayo clínico que se está haciendo para la obtención para el anticuerpo en pacientes convalecientes de COVID, y si no, como terapéutico. ¿Cuál es el fundamento de la terapéutica, de la plasmaféresis terapéutica? Recoger ese anticuerpo que es dañino para el paciente, que produce daño. Le sacamos el plasma, porque muchas veces no podemos sacar selectivamente ese anticuerpo, aunque sí hoy existen algunas técnicas de poder hacerlo, y le devolvemos todo el resto. Eso es un tratamiento físico. Plasmaféresis para remover anticuerpos anti-RH también. Por supuesto, si se puede sacar plasma, se puede sacar plaquetas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de sacar plaquetas de donante único a donante que lo hace por plasmaféresis? Y bueno, es mucha. No me voy a poner a detenerme aquí. ¿Por qué? Porque al sacar selectivamente y controladamente con un equipamiento, yo no saco el equivalente a una unidad. Puedo sacar a más unidades en ese trayecto y en ese tiempo de exposición al equipamiento por parte del donante, devolviéndole todo lo que yo no necesito. En el 64 ya se habla de leucaféresis en pacientes específicamente con leucocitosis, aumento de leucocitos, y ¿se acuerdan de con? En el 51 diseña una máquina que realice plasmaféresis. Y ya en el 70 y 80 aparecen los equipamientos que ya son conocidos. Aquí tenemos dos de ellos. Ustedes fíjense lo antiguo que puede parecer este tipo de equipo, pero tiene un software que se cambia y el procedimiento sigue siendo, el fundamento del procedimiento sigue siendo el mismo. Siempre, siempre, siempre en circuito cerrado. La aféresis no es una diálisis, no es filtrar, sino separar por centrifugación. Aquí tenemos otra empresa con otro equipo de los más modernos. La aféresis, entonces, el fundamento no es filtración, tal cual puede hacer una diálisis.
es separación de componentes por centrifugación y devolverle al paciente, al donante o al paciente lo que nosotros no necesitamos y obtener lo que sí nosotros necesitamos, sea plasma, sea para poder almacenarlo o para poder remover el anticuerpo de ese paciente que le produce una patología. O querer extraer plaquetas para obtener plaquetas de un donante único y devolverle el resto. De esa manera, el donante, por supuesto, puede donar plaquetas nuevamente en los 3 días posteriores. Si yo saco una unidad de sangre, queda inhabilitado por 8 semanas, como ustedes ya saben. Y el último de los avances tecnológicos es la irradiación. La irradiación, ¿para qué se utiliza? Para las unidades que tienen células, en este caso los glóbulos rojos y las unidades de plaquetas, porque van a mutar a los ácidos nucleicos de los linfocitos para inhibir la proliferación y de ese modo evitar la enfermedad injerto contra huésped. Esto tiene una indicación precisa para cuando va a ser transfundido a pacientes específicos o con patologías específicas. Se irradian las unidades que contengan leucocitos, ¿y cuáles son? Los glóbulos rojos y las plaquetas, ya que el plasma se congela. Y una vez congelado, el leucocito desaparece por ruptura. Y aquí tenemos los equipos que irradian las unidades. La irradiación se hace con una irradiación gamma a un dosaje específico y que está totalmente estandarizado y controlado. Bien, con esto entonces terminamos la clase de avances tecnológicos. Y una frase final para concluir: lo moderno, o lo que fue moderno, es lo que llega siempre a ser antiguo. Algo tan simple como esto, pero una verdad muy, pero muy importante. Señores, con esta clase damos por finalizada la historia de la medicina transfusional. Espero que haya sido de su agrado haber cursado esta materia y, por supuesto, espero haberles dado los conocimientos suficientes como para que ustedes puedan incorporarlos y, como siempre decimos, no ser ni mejores ni peores técnicos sabiendo historia de la medicina, pero sí pueden aportar muchísimo, entender el por qué hoy hacemos lo que hacemos o por qué dejamos de hacer lo que hemos dejado de hacer, pero lo más importante, ser grandes, pero grandes observadores para contribuir al progreso de la técnica en función de lo más importante que tenemos, que son nuestros pacientes. Nos vemos pronto. Hasta pronto.